Había una vez, un chico que vivía en una casa normal, con un patio normal, una recámara normal, y una vida normal. Nada que lo distinguiera de los otros chicos en su cuadra. Bueno, casi nada. Entre el mar de casas normales, existía una cosa que a este chico lo distinguía. En su patio trasero, su familia había plantado un árbol. Un árbol rosado. El chico se sentía orgulloso de su arbolito, aunque estuviera tan chiquito y frágil que no se podía trepar en él. El chico plantó el arbolito con la ayuda de su padre, y su madre le enseñó a cuidarlo. Le enseñó a regarlo constantemente y tratar de ponerle abono de vez en cuando. El chico presumía su árbol a sus amigos, y les contaba de sus sueños sobre el árbol creciendo a un gran tamaño. Le encantaba jugar alrededor de él, y en la tarde, veía el atardecer abajo de la poca sombra del árbol. El árbol siguió creciendo, con sus hojas rosas aumentando, y moviéndose en el aire. El chico empezó a crecer, y mientras crecía, se le hacía más y más difícil cuidar a su árbol. Su vida se empezó a complicar, y cosas como las novias y la escuela lo mantenían distraído. De todos modos, al final del día, él encontraba el tiempo y la voluntad para regar el árbol y mirar el atardecer abajo de su sombra. Al tiempo de cumplir los 18 años, el chico se convirtió en hombre. Listo para marcharse de su casa, él pensó en su árbol. El roble, todavía creciendo, estaba a aires de su infancia. Pensó por largos días y largas noches, hasta que lo inesperado pasó. En el día del aniversario de sus padres, ellos se fueron a celebrarlo a un baile afuera de la ciudad. El joven, todavía pensando en que si se debería irse de su casa para estudiar o trabajar, se quedó esperándolos. Esa noche, ellos no volvieron. La mañana siguiente, el joven se percató de esto. Un oficial vino a su casa y encontró al joven regando a su árbol en el patio. ¿Qué pasa, oficial?, le preguntó el joven. Oye muchacho, ¿tú eres el hijo de Alberto y Broque Campos? Sí lo soy, pero no están desde ayer. Si quiere puede dejarles un recado. ¿Entonces no te has enterado? El joven miró al policía confundido, y a la misma vez con miedo, empezando a comprender la situación. Ayer en la noche, estaban pasando por una carretera que estaba arriba de un barranco. Se cree que fueron encandilados por los carros que pasaban a un lado de ellos y el conductor perdió el control del carro. Los encontraron en el fondo del barranco algunas horas después de que algunos testigos reportaron el accidente, declaró el policía solemnemente. Después de asegurarse que el joven estuviera bien, se marchó. En ese instante, el joven decidió quedarse en esa casa, tratando de honrar a sus padres que se la dejaron. En especial, no quería dejar ese árbol que le recordaba tanto a sus padres. Los años pasaron, el joven tuvo que trabajar y estudiar cerca de su casa, y aunque fue duro, él continuó cuidando de su árbol. El árbol creció a un gran tamaño, y daba ya mucha sombra en el patio. El joven disfrutaba todavía pasar tiempo abajo de él cuando podía y hasta se quedaba dormido abajo de él en el verano. El joven siguió creciendo, y hasta encontró el amor y se casó. Convenció a su esposa de tener su boda aún en el patio, y se casaron abajo de la sombra de ese árbol. El joven, ya todo un hombre, siguió disfrutando de su vida, aunque todo fuera tan aburrido y sin color, él tenía su árbol que le daba color al mundo. El hombre amaba mucho a su esposa también, y compartía su afición con el árbol. Tristemente, su esposa era estéril, y no le pudo dar al hombre hijos con los cuales ser feliz. De todos modos, los dos vivían felizmente bajo la sombra del árbol. Los años pasaron, y ellos envejecieron juntos. En un día como cualquier otro, la esposa decidió ir a visitar a una amiga. El hombre la despidió diciéndole te amo. Ella le respondió lo mismo y se fue en su auto. Tristemente esta era la última vez que la vio. Horas después, ya en la tarde, en la televisión, él vio que había habido un accidente automovilístico. Él vio las imágenes de un cuerpo, su esposa, siendo cargado afuera del desastre. Él empezó a sollozar. El mundo jamás se visto tan gris. Lo único que el hombre podía ver con color, eran los pétalos de su planta más preciosa, las hojas de su árbol.
pensamientos se movían rápidamente en la cabeza del hombre. La vida ya no valía nada para él. Todas las personas cercanas a él habían sido arrancadas de este mundo. El hombre trató de controlarse, pero en un rincón de su mente, una voz le decía: eso es todo. Ya no vale vivir. Él titubeó este pensamiento, y hasta el final pudo controlarse. Fue a su cochera y cogió una escalera, y una cuerda. Se subió a su árbol, al que ya estaba grande y firme. Viendo al sol, notó que ya casi se metía. Ató la cuerda a una de las ramas más grandes. Quería que esto fuese efectivo y no solo un atentado. Se hizo una horca y se la puso al cuello, amarrándola fuerte. En ese momento, respiró profundamente, y saltó. Lo último que vio al ahorcarse violentamente, fue el atardecer en todo su resplandecer, junto a las hojas que caían de su árbol rosado.